¿Qué tal? Mi nombre es Christopher, @UXChristopher en todas las redes sociales. Y el día de hoy te vengo a enseñar un tip de diseño. Este tip tiene que ver con la forma de nombrar nuestros frames a la hora de estar trabajando en Figma. Normalmente, cuando trabajas en un proyecto de diseño, eventualmente conforme avanza el proyecto, vas incrementando la capacidad y la cantidad de vistas en el proyecto. Entonces, a mayor vistas, es mayor la complejidad a la hora de ir a buscar un flujo, a la hora de recorrer la aplicación o a la hora de buscar algún elemento o encontrar una vista en concreto. Para eso es muy conveniente el tener una convención de nombres preestablecida y la cual sea consistente para que ésta sea mantenible en el tiempo. Y a la hora de que cuando tú estés trabajando y te pidan ya sea el buscar un flujo de onboarding, buscar un flujo de registro de usuario, el carrito de compras, dependiendo obviamente de la aplicación que tú estás creando, rápidamente la puedas identificar y puedas ir a ejecutar esos cambios que te han solicitado, a compartir esa vista que requiere el cliente para verla o simplemente para agilizar tu flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hoy te voy a enseñar esa convención de nombres, ese naming que debes de utilizar tú en tus artboards o frames, en este caso dentro de Figma. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la descripción te voy a dejar esta documentación la cual te voy a explicar. Y no solo eso, vamos a hacer un caso práctico dentro de Figma para que veas cómo es que funciona. Entonces te pido que no te pierdas nada de este video porque te aseguro, no te prometo, te aseguro que esto va a cambiar la forma en la que trabajas actualmente en Figma. Muy bien, entonces mucha atención y cualquier duda, ya saben, en los comentarios o en mis redes sociales, en Instagram, me encuentran como @UXChristopher. Directamente me pueden mandar un mensaje sin problema y los estaré resolviendo todas las dudas que tengan. Muy bien, así que no se diga más y comencemos. El naming dentro de Figma es importante, como anteriormente lo mencionaba, ya que tener una convención de nombres establecida nos permite el generar un flujo de trabajo más armonioso a la hora de trabajar en el día a día. ¿De acuerdo? El ir a buscar una vista, un flujo, es mucho más rápido, es más sencillo y más cómodo. Entonces te voy a explicar un poquito la estructura que sigo habitualmente en todo tipo de proyectos y que al día a día, pues al principio como que mete un poco de ruido, si es la primera vez que te topas con esto, pero te aseguro que ya cuando la conoces y el utilizarla en proyectos y más cuando son grandes, te va a ser muy fácil el sostener y mantener esta convención de nombres. ¿Ok? Entonces, aquí te muestro un poco la estructura. La estructura es simplemente esta. El primer número representa una sección, la cual pertenece a un flujo principal. Por ejemplo, un flujo de compras podría ser un flujo principal dentro de una aplicación. Te pido que pienses en una aplicación que estés diseñando actualmente o que pienses en una aplicación que te gusta y que usas habitualmente y pienses cuáles serían los flujos principales que podrían tener esta aplicación. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un flujo principal a la hora de hacer un login en la aplicación, a la hora de crear un usuario, a la hora de registrarte, a la hora de publicar una imagen y pues eventualmente a la hora de ir al carrito de compras. Estos podrían ser flujos principales y de estos flujos principales se detonan más flujos internos, ¿de acuerdo? Quiere decir que hay un flujo principal y dentro de él viven más flujos, ¿ok? Entonces, ese segundo flujo representa este número. El segundo número representa un flujo dentro de un flujo principal. Si el flujo principal es la sección de compras, entonces nuestro flujo dentro sería para proceder al pago. Porque imagínate en un carrito de compras, que es el flujo principal, hay varios caminos que tú podrías seguir. Quizá es la primera vez que llegas a esa aplicación, ya eliges tus elementos que vas a comprar, entonces te vas al flujo principal que es carrito de compra. ¡Pum! Ingresas al flujo de carrito de compra. Pero
hay varios flujos. Imagínate que aún no te has registrado. Entonces, dentro del carrito de compras te va a decir, oye, pues, ok, está muy bien que quieras comprar, pero pues no sé quién eres, ¿no? O sea, ya registraste todos tus elementos, ya los guardaste en el carrito, pero ahora dime tú quién eres. Y entonces te pide un correo, te pide una tarjeta de crédito para proceder al pago, ¿ok? Entonces ahí ya es un flujo alterno dentro del flujo principal del carrito de compras. Otro flujo alterno podría ser que tú ya estás registrado y que ya eventualmente tú ya ingresaste los datos y todo, estás dentro del carrito de compras ya con la cuenta logueada, entonces tienes el flujo de proceder al pago y entonces vas a pagar directamente. Entonces ya es otro flujo dentro del flujo principal del carrito de compras. Y así sucesivamente. Entre más comencemos a pensarle, entre más comencemos a buscar, podríamos identificar 1, 2, 3, 4 o 5 flujos alternos dentro del flujo principal del carrito de compras. ¿Ok? Ahora, eso si no lo entiendes muy bien, no te preocupes. Vamos a tener un ejemplo práctico ya en Figma. Simplemente esto es como para ir pensando, ir digiriendo esa data y bueno, es de analizar. No te preocupes, vamos a tener un ejemplo. Ahora, el tercer número representa el estado de la vista. Por ejemplo, cada vista tiene variaciones. Podríamos tener una tabla de datos en nuestra interfaz, la cual es un listado de usuarios. Imagínatelo así. Es una tabla donde tenemos un listado de usuarios y tiene el nombre, apellido, número de teléfono y correo. ¿Ok? Pero esa tabla tiene distintos escenarios, el cual podría ser que es la primera vez que tú llegas a esa tabla. Entonces no tienes ningún usuario registrado. Quiere decir que nuestra tabla no va a tener usuarios. Entonces va a tener un estado vacío. Este primer número representaría el estado vacío de esa tabla. Dado a que la tabla no tiene datos, la tabla está vacía. Por ende, tiene un mensaje que dice, no se encuentran usuarios registrados actualmente, por ejemplo. Entonces sería un estado vacío. Pero ¿qué pasa cuando esta tabla ya tiene usuarios registrados? Entonces nos pintaría en el listado 1, 2 o 100, n cantidad de usuarios que estén registrados. Entonces nuestro tercer número cambiaría al número 2, por ejemplo. Entonces ya es una variación de la vista principal. Entonces este lo incrementaría. Ahora, si esa vista tuviera otra variación, entonces nuestro número cambiaría a un número 3. Y así sucesivamente. El orden puede ser el que tú quieras. Puedes poner uno antes que la otra, con datos antes que la que no tiene datos, o la que no tiene datos antes que la que sí tiene datos. No importa. Simplemente que tú seas consistente y organizado con la numeración, con el incremento de los números que tú vayas manejando. ¿De acuerdo? Ahora, al final tenemos el nombre de la pantalla. Entonces, dicho esto, te muestro un ejemplo. Acá ya en un ejemplo real estamos hablando del carrito de compras. Entonces, en nuestra app ficticia, imagínate así, nuestro carrito de compras es el flujo principal número 3. ¿Ok? Dentro del flujo del carrito de compras tenemos otro flujo alterno, el tercer flujo alterno que vive dentro del flujo principal. ¿Ok? Puede que tengamos dos flujos principales antes de nuestro carrito de compras, ya sea el login o el consultar un producto. Entonces por eso nuestro flujo principal es el número 3, porque es el que sigue, ¿no?, de estos dos que ya tenemos anteriormente. Ahora, dentro de este flujo principal nos encontramos en el tercer flujo alterno que vive dentro del flujo principal del carrito de compras. Pero además, acá tenemos que esa vista está en un estado vacío, porque es la primera vista la cual no recibe datos ni nada. Estamos dentro del carrito de compras, estamos en un flujo alterno del carrito de compras y además en un estado vacío porque es la primera. Entonces no hay datos ni nada. Ahora, si recibiera datos, este número lo incrementaríamos a un número 2. Y así sucesivamente. Si fuera otro flujo alterno o tuviera otro más, este cambiaría a un 4 y comenzaríamos a contar otra vez. ¿Ok? Entonces, dicho esto, no te preocupes, vamos a hacer ahora el ejemplo práctico.
Aquí abajo te he dejado un ejemplo en Figma. Tú simplemente le darías clic aquí para verlo en el original y te va a mandar a un Figma en donde tenemos esta convención de nombres y tú lo puedes consultar. Pero ahora te voy a enseñar un ejemplo real y donde vamos a poner a prueba esta convención de nombres para que tú veas que realmente es usable y que realmente es útil. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pasemos a Figma. Muy bien, una vez dentro de Figma, te voy a mostrar el cómo habitualmente se trabaja, ¿no? Cuando estamos creando algún diseño, estamos en un proyecto y es normal que los diseñadores utilicen una convención de nombres relacionado con un número. Entonces, en este caso estamos viendo un onboarding y tenemos la primera vista del onboarding, que es donde inicia nuestra aplicación. Si yo me alejo, podemos ver que nuestra aplicación está tal que así. Y pues acá inicia, ¿no? Entonces tenemos nuestra vista número 1 con el número 1, onboarding. Después tenemos la vista número 2 de nuestro onboarding y después la vista número 3. ¿Ok? Todas pertenecen al onboarding y están nombradas pues consecutivamente, ¿no? Ojo aquí. Ahora, una vista que no tiene nada que ver con el onboarding, que es la primera vista de la aplicación ya adentro, sería esta y se llama categorías. Y si te fijas, es la número 4. Entonces en nuestro panel izquierdo llevamos una secuencia. Llevamos 1, 2, 3 que pertenecen al onboarding y el número 4 ya sería categorías. Entonces ya está desconectado y no tiene ninguna relación con el onboarding. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si nos vamos para acá, ya tenemos una sección que viene del home y que es la sección de tablas. Esta sección se llama 5 y guión tablas. ¿Ok? Entonces ya no tiene nada que ver con las categorías, viene de las categorías. ¿Ok? Y así sucesivamente tenemos las tablas que viven dentro de esa categoría, que aquí está, y pues tenemos que es el número 6. Después, al darle clic a un producto, nos lleva a ese producto y este producto ya sería el número 7, el flujo número 7. Acá tenemos el número 8, que es una alteración de este producto. Y así sucesivamente, ¿no? Si te fijas, la única ciencia aquí es que lleva una numeración consecutiva, 1, 2, 3, y después el nombre de la vista. Lo cual, esto no está bien. O sea, no está mal, pero no está bien también. ¿Por qué? Porque si el día de mañana a ti te piden agregar un flujo nuevo, te piden agregar una vista nueva en medio de estas dos secciones, por ejemplo, veamos aquí, entre categorías y después entre tablas, la cual serían 4 y 5, y esa nueva vista entraría aquí. Todo el naming que tienes actualmente lo perderías. ¿Por qué? Miren, hagamos el ejemplo. Voy a arrastrar todas estas vistas que están abajo, me las voy a llevar y voy a meter este acá. Listo. Casi queda. Muy bien. Ahora, como les comento, si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Muy bien la aplicación, todo está perfecto, pero vamos a meter una nueva vista. Y esta vista va a vivir entre las categorías y entre las tablas, que es un flujo alterno, llamémoslo así. Quiere decir que tu numeración consecutiva 1, 2, 3, 4 y 5 ya murió, ya no sirve. Porque ahora esta vista, si te fijas, tenemos aquí número 4. Ahora esta vista nueva que va a entrar acá, imaginemos que es otra distinta, sería 5, ¿ok? Sería 5 y un nombre ficticio. Categorías 2.0, por poner algo. O sea, no le des importancia a este número, sino al primero, ¿ok? Entonces tendríamos 4, tendríamos 5. ¿Y qué pasa acá? 5 otra vez. Y después 6, 7, ok, todo bien. Pero aquí tenemos dos vistas que se llaman 5, empiezan con 5 y no tienen ninguna relación una con otra. ¿Ok? Entonces, eso nos forza a tener que renombrar todas estas vistas que tenemos abajo, una por una.
Y sí, a lo mejor dices, ¿existen plugins para renombrar? Sí, 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 existen plugins para renombrar de manera rápida. Pero esto está mal. El que un cambio muy pequeño te haga tener que renombrar o recorrer toda la interfaz solamente para renombrar. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que nos quita mucho tiempo y eso es lo que nos impide ser organizados a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, este es el problema que vamos a resolver. El no tener una convención de nombres que sea usable, que sea útil y que nos metan apuros a la hora de estar trabajando en proyectos muy, muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Estamos buscando una convención de nombres que pueda ser editada sin ningún problema y que pueda ser mantenible en el tiempo. Ahora vamos a pasar el ejemplo donde vamos a utilizar esta convención de nombres de manera correcta. ¿Ok? Ahora hemos pasado el ejemplo en donde simplemente el agregar dos números del lado derecho nos va a permitir tener una estructura y convención de nombre mejor. ¿De acuerdo? Ahora vayamos al ejemplo. Ojo aquí, si te interesa saber cómo se diseñó esta aplicación, cómo fue desde la ideación, el boceto, la lógica que se siguió para darle estructura y este estilo a esta aplicación, déjame aquí en los comentarios a darle un like al video para darme cuenta que realmente te gusta y te gustaría ver todo el proceso que seguí para diseñar esta app. ¿De acuerdo? Esta app es una app real y realmente funciona, todo está prototipado. Así que si lo quieres ver en acción y si quieres diseñarla y saber cómo se diseñó tal cual está, házmelo saber en los comentarios o por redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces sigamos con el ejemplo. Miren, si se fijan, aquí en la parte superior lo que agregué es dos números más. ¿De acuerdo? Estos dos números tienen que ver mucho porque es lo que les mencionaba al principio. Un flujo principal, un flujo alterno que vive dentro del flujo principal y después las variaciones de la vista. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Veamos el flujo del onboarding. Tenemos nuestra primera pantalla que es del flujo 1 porque principal, el número 1, ahí inicia nuestra app. O sea, es la primera pantalla de inicio. Entonces es la número 1. Después tenemos acá una variación de esta vista. ¿Ok? Tiene que ver con el onboarding. Entonces esta es, digamos, la número 2 del onboarding. Y luego acá tenemos la número 3 del onboarding. ¿De acuerdo? Ahora, si existe una vista nueva, simplemente la agregaremos aquí y después en nuestro panel pondríamos el número 4. Y lo organizamos acá en nuestros frames. Y así podría ir creciendo cuanto nosotros querramos. Del lado derecho sin problemas. ¿Ok? Y estaríamos incrementando 4, 5, bla, bla, bla. Porque pues tienen relación con el onboarding. ¿Ok? Aquí no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en otra vista acá? Si te fijas, esta es la de categorías. Y en categorías, si nosotros la duplicamos, podríamos hacer que esta sea una variación de esta vista. Es la misma vista, pero digamos que el fondo cambia a un estado de seleccionado. Imaginemos que al darle clic aquí, al hacer tap, el contenedor cambia de color para darle al usuario la sensación de que está siendo presionada esta tarjeta. Entonces acá simplemente sería una variación. ¿Ok? Esa variación sería representada como un número 2. ¿Ok? Y listo. Ya se creó otra vista. No afecta en el naming con ningún otro flujo. ¿Por qué? Porque tenemos dictada que todas las vistas que salgan relacionadas a este flujo va a ser con el número 2. ¿Ok? Y si te fijas, si me voy a la parte de abajo, tenemos 3, 4 y no afecta. Ahora, si quisiéramos hacer un flujo alterno que viva dentro de esta vista, por ejemplo, ¿qué podría ser un flujo alterno aquí? Irnos, no sé, al carrito de compras, darle clic al carrito de compras o darle clic al menú. Este flujo alterno que vive dentro de esta vista principal ya sería representado con el valor del segundo elemento aquí. Entonces sería representado con un 2. ¿Te fijas? Ahora, este sería 2, 2, 1. ¿Ok?
Entonces sería un flujo alterno que vive dentro de este flujo 2. ¿Por qué? Porque son los diferentes caminos que yo podría seguir para irme al carrito de compras o irme al menú desplegable. Entonces eventualmente tendríamos que generar esta vista con este escenario, pero si te fijas el naming ya no rompió con nada de lo que existe abajo. ¿Ok? A eso es lo que queremos llegar. Y de igual forma podríamos crear una variación de esta vista, digamos que al presionar, que un mensaje de error, un modal, bla bla bla, y podemos crearle 2, 2, 2. Entonces si te fijas, ya tenemos una convención de nombres que es de categorías 2, 1, 1. Después tenemos categorías 2, 1, 2, porque esta es una variación de esta. Pero después tenemos un flujo alterno que tiene relación con esta vista. Entonces este flujo alterno sería representado con este 2. ¿Te fijas? Entonces ya tenemos 2, 2, 1. Y se reinicia esta cuenta porque como es la primera vista del flujo 2, pues aquí evidentemente tiene que ser 1. Ahora, este segundo flujo alterno dentro de este flujo principal cambiaría por un 2 al final, porque estamos diciendo que esta vista con el número 2 es una variación de esta otra. Entonces, como no es otro flujo, simplemente es una variación, entonces se incrementa el tercer 2. ¿Ok? Ahora, dicho esto, vamos a ver con lo que ya tenemos de qué manera funciona. Yo ya tengo evidentemente unas variaciones de este lado y te las voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado el onboarding y nombrado de tal manera que sería 1.1 onboarding, 1.1.2 onboarding, 1.1.3 onboarding. Simplemente son variaciones de la vista principal. ¿Ok? Ahora, de este lado tenemos 2, 1, 1 categorías. Y de aquí puede vivir muchas variaciones y flujos alternos que sean relacionados a esta vista, como el ejemplo que ya les mostré. Después, al tú darle clic a tablas, nos va a meter a un flujo más adentro. Y ese flujo sería este, el tercero. Y evidentemente el número se reinicia y empieza con 3, 1, 1 tablas. ¿Ok? Entonces al final ya tenemos un flujo, el tercer flujo principal. Es el primer flujo que vive en este flujo principal y es la primera vista de ese flujo, ¿no? Y la cual es o nos habla sobre las tablas. Después, si yo le doy clic a un producto, me voy a otra vista dentro. Entonces esta ya sería la número 4, un flujo principal número 4. ¿Ok? Y se reinicia la cuenta otra vez 4, 1, 1 y ya te habla sobre de qué va esta vista. ¿Ok? Entonces son los tipos de tablas, ¿no? Son los tipos de tablas que pertenecen a esta categoría. Y de igual manera podría crear variaciones, podría crear flujos alternos relacionados a esta vista. Entonces, recuerda que un flujo alterno podría ser aquí y podría ser este. Cuando es un flujo que vive dentro de esa vista, un flujo alterno, entonces este número del medio se incrementa y sería 2. Y el tercer número simplemente representa una variación de la vista que ya existe. ¿Ok? Por ejemplo, un estado vacío, un estado de error, un modal, alguna validación. Entonces, el tercer número simplemente se utiliza para eso. ¿Ok? Ahora, cuando yo le doy clic a uno de estos productos, yo entro a otro flujo y ya este es el número 5 y se reinician los otros dos, 5, 1, 1 y ya me dice qué producto es. ¿Ok? Pero si te fijas, en esta vista en particular hay una variación del producto en la galería. Tenemos una vista frontal del producto y una vista lateral del producto, en donde la galería está teniendo cambios. Quiere decir aquí que cuando está seleccionada esta, se muestra esta imagen y cuando le das tap a la otra, pasa a esta otra, a esta otra imagen. Entonces, como es una variación de esta vista principal, entonces el número que se incrementa evidentemente es el tercer número y se pone un número 2. ¿Por qué? Porque es la misma vista simplemente con una variación. Si fuera otro flujo o me llevara otro flujo dentro de esa vista, recuerda, se incrementaría el número del medio. ¿Ok? Pero ahora, si te fijas, más abajo tengo otro flujo que ya no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Es un flujo principal y es el número 6. Ahora se reinicia el contador otra vez, 6, 1, 1.
Y después tenemos una variación de esta vista, donde tenemos menos productos, se borró uno. ¿De acuerdo? Entonces aquí borramos este producto, tenemos menos elementos y por ende esta ya pasa a ser 6, 1, 2. Entonces de esta manera tú puedes ir nombrando. Si te fijas acá tenemos el pagar con PayPal y ya es un flujo aparte. 711 se reinicia la vista otra vez, donde tenemos el número principal. Entonces de esta manera tú puedes ir nombrando y creando tantas vistas tú necesites, ¿ok? Y tantos flujos alternos o variaciones de la vista sin chocar con lo demás. Entonces podrías crear así, podrías crear acá, podrías crear de esta manera así, e ir incrementando todo lo que tú necesitas. Y esta, bueno, podría ser una variación de las categorías. Podría ser 2. Esta podría ser quizá categorías 3. Y luego esta ya es un flujo alterno que se detona a partir de la vista de categorías. Entonces este sería 2. Y evidentemente estarías cambiando pues el nombre, ¿no? Al final, que haga relación al tema de qué va esa vista. Entonces ya dependiendo del proyecto pues tú le estarías cambiando ese nombre final, pero la convención de nombres es así. Entonces un flujo principal, un flujo alterno que vive dentro del flujo principal y al final una variación de la vista, ¿ok? Entonces de esta forma no choca el naming de ninguna manera y de esta forma tú podrías estar incrementando simplemente las vistas. Y si te fijas ya tenemos una convención de nombres sostenible y que no meten apuros a la hora de cuando llegan más vistas. Si te fijas, mira, 2, 1, 1 categorías, 2, 1, 2 categorías, ok, es una variación. 2, 1, 3 categorías, ok, es otra variación de esta primera vista. ¿Por qué? Porque al darle clic en cierta área podría ser esta, o al darle clic en otra área podría ser esta, ok, que es como lo que manejábamos al principio, ¿no? Que le das tap y ya pues se pinta la tarjeta. Entonces podríamos hacer incluso las 3 variaciones por cada elemento que existe aquí. Ahora, digamos que este ya es 2, 2, 2, 1. Ah, ok. Es una variación dentro de esta vista. Es un flujo alterno dentro de esta vista. ¿Ok? Entonces por eso ya es 2, 2. No es 2, 1. Ya es 2, 2 porque es otro flujo que vive dentro de esa vista. Y eventualmente pues 2, 2, 1 porque es la primera vista de ese nuevo flujo del flujo principal. Y de este mismo podríamos hacer variaciones. Entonces aquí ya sería 2, 2, 2. Sigue siendo esta misma vista, pero a lo mejor es un estado vacío, a lo mejor es un estado de error. No sabemos. Acá depende de tu proyecto. Muy bien. Entonces de esta manera vamos a tener una convención de nombres consistente. Vamos a tener una convención de nombres escalable y sobre todo vamos a tener una convención de nombres que nos va a facilitar el flujo de trabajo a la hora de estar trabajando en proyectos muy grandes. Ahora, dicho esto, todo está muy bien, todo está perfecto, pero si tú sigues esta convención de nombres, además le vas a dar orden no solo acá a tu canvas infinito donde tienes tus frames, sino le puedes dar orden al panel izquierdo en donde se pintan las agrupaciones y demás elementos que viven en tus frames. Le vas a dar un respiro a este panel y los vas a identificar rápido. Si te fijas, mira, tengo hasta el top la primera vista que es 111 onboarding. Después tengo 112 onboarding, 113 onboarding. Si te fijas, están consecutivas y yo rápidamente puedo encontrar las vistas por la nomenclatura. Y entonces yo comienzo a definir que todo lo que pertenece al onboarding está en el flujo número 1, flujo principal número 1. Todo lo que tenga que ver con categorías va a vivir en el flujo 2. Aquí yo podría tener tantas vistas de categorías que yo quiera y todas van a pertenecer al flujo con el número 2. ¿Ok? Después todo lo que tenga que ver con la sección de tablas, puedo tener n cantidad de vistas y todas van a pertenecer al flujo número 3. Y así sucesivamente. Si te fijas, mira, mi carrito de compras, en el caso de mi aplicación, es el flujo número 6. Y todo lo que tenga que ver con el carrito de compras va a ser el número 6. Y pues evidentemente yo podría crear alteraciones ya sea en el flujo
flujos alternos que viven dentro de este flujo principal, o podría ser variaciones de la vista. Mira, en este caso tengo variaciones de la vista. Yo sé que aquí tengo una y acá tengo otra que va a ser distinta a esa vista. Y veamos el carrito de compras y evidentemente me doy cuenta de que es una variación de esta vista. Y de igual forma, en mi aplicación tengo la convención de nombres con el número 7, que el flujo 7 es pagar por PayPal. ¿Ok? Entonces de esta manera no solo organizas todos tus frames, todos tus flujos acá, sino también lo organizas de este lado. ¿Ok? Y vas a poder tener una navegación rápida y encontrar aquellos flujos y definir, ¿no? Definir qué número pertenece a cada uno. Siéntete libre definiendo cuál va antes que el otro. O sea, evidentemente, por orden, pues las primeras vistas de una aplicación, en este caso, pues es el onboarding. Son las primeras que yo definí y que es normal, ¿no? En todo tipo de aplicación o sistema. Entonces el onboarding son las primeras vistas, entonces van hasta el top y yo definí que es mi flujo número 1. Y así sucesivamente. En mi aplicación, mi siguiente flujo es el home, yo lo tengo aquí. Y después tengo el flujo 3, que ya es un producto que yo seleccioné de una categoría, y así sucesivamente. Tú siéntete libre de definir qué número va con cuál, dependiendo el orden de tu aplicación y la cantidad de vistas, pero no hay una regla como tal, ¿no? Aquí lo importante es definir cuál va con cuál y ser consistente manteniendo esa estructura, porque si yo de pronto tengo aquí que el onboarding en mi flujo principal número 1 y luego de repente tengo otra vista acá con un 5 y que también dice onboarding, entonces ya no estoy siendo consistente. Ya no tiene ni una relación este flujo 1 con el flujo 5, ¿ok? O con el flujo 6. Entonces no voy a tener flujo 6 principal, carrito de compra, y luego flujo 6 principal, onboarding. Entonces ya no eres consistente y ya no está funcionando. El chiste en este flujo de trabajo, en esta convención de nombres, es mantener esa estructura y que te facilite el trabajar el día a día. ¿De acuerdo? Entonces te voy a dejar en la descripción la documentación donde se dicta el cómo deberíamos de nombrar nuestros frames en Figma. Además, cualquier pregunta que tengas, siéntete libre de preguntarme acá en los comentarios o buscarme en Instagram como @uxchristopher y preguntarme directamente en Instagram. No hay problema. Para eso estamos, para apoyarnos. Y además, si te gustaría el saber qué proceso seguir para diseñar esta aplicación, desde la fase de ideación, el boceto y demás, y además te gustaría el poder diseñarla y verla en acción como un prototipo interactivo, también coméntame acá abajo en los comentarios o darle like al video para darme cuenta que realmente quieres saber. ¿De acuerdo? Entonces, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Espero que puedas aplicarlo en tu flujo de trabajo. Recuerda que cualquier duda, aquí estoy para que puedas preguntarme sin ningún problema. Vamos a resolver todas las dudas. Y espero que te hayas llevado algo bueno el día de hoy. ¿De acuerdo? Mi nombre es Christopher, @uxchristopher en todas las redes sociales. Es un gusto el compartir con todos ustedes y recuerden que el lema del canal es Diseñemos juntos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos pronto. Adiós.